yo quisiera comenzar preguntándole al doctor González Casanova, ¿cómo es que se conocieron? ¿Cómo nació la amistad entre ustedes? Voy a dar el micrófono. Bueno, yo ya traía mi programa hecho, y la primera parte podría ser esa. Voy a procurar hablar poco, porque estoy aprendiendo a callarme, pero estoy muy mal todavía. Entonces, me puedo extender un poco más allá de los 20 minutos que ya me autorizó mi hermano Rodolfo. Yo lo conocí a él como mi estudiante y él ocultaba eso de una manera muy natural durante mucho tiempo, hasta que empezamos a envejecer los dos y yo mucho más que él. Entonces sí, a partir de ese momento él empezó a decir que yo había sido su maestro. Aparte de eso, hicimos una gran amistad y yo vi en él todas sus virtudes intelectuales, morales, personales, y cuando era presidente de la Flaxo y del Centro de Río, se planteó el problema de a quién nombrar y tuve la suerte de que aprobaron a mi candidato, que era Rodolfo Stavenhagen. Rodolfo un día recibió un artículo mío sobre el colonialismo interno para la revista que él publicaba sobre América Latina, y entonces hizo algo que ya me emocionó mucho, ¿no? Y es que retiró un artículo que él tenía sobre el colonialismo interno para el siguiente número y publicó primero el mío, porque así había nacido el concepto, que por cierto no es ni de Rodolfo ni mío, porque originalmente fue C. Wright Mills, un gran amigo nuestro, norteamericano, quien en una intervención en Río de Janeiro, con esa lucidez que tenía, dijo que él veía algo así parecido al colonialismo interno, y desde entonces yo me puse a trabajar en el problema y daba mis clases sobre el mismo, porque me pareció que era una de las formas de dominación y explotación de los seres humanos más importantes, no solo en México ni en América Latina, sino en el conjunto del antiguo mundo colonial e incluso en los propios países metropolitanos, donde se planteaban problemas como el de Irlanda, etcétera, etcétera. Entonces, así apareció esa amistad fraternal en que ahora nuestros amigos hasta confunden apellidos y me ponen a mí el de Stavenhagen y a él el mío, originales. Pero aparte de esa amistad, quiero hablar del contexto en el que nacen las 7 tesis, del cual ha mencionado algo Hernández Navarro. Pero quiero señalar los puntos principales que influyeron en el conocimiento de las ciencias sociales, que influyeron en el terreno del conocimiento sobre la sociedad por los especialistas en ciencias sociales, que en ese momento estaban quitándole esa disciplina que había sido dominada por los abogados, quitándole el carácter formal y puramente reflexivo y dándole un carácter empírico, de investigaciones de campo, de análisis estadístico, etcétera, todo lo que se llamó la sociología moderna en México. Yo había estudiado aquí, en esta institución, aquí hice toda mi formación, y en ella adquirí una maestría con el Colegio de México y la Escuela de Antropología y la UNAM, que ya de por sí era interdisciplinaria, porque mis maestros del colegio
habían decidido no llamarle historia a la historia, sino ciencias históricas, y en las ciencias históricas incluían la ciencia política, la sociología, etcétera, y tuve el privilegio de tener maestros como José Gauss en filosofía, como José Medina Echavarría en sociología, como Pedroso en ciencia política, como Miranda en historia, como Ramón Iglesias, y no les sigo contando, pero eran una maravilla. Y una maravilla como intelectuales de muy alto nivel, que tuvimos la fortuna de que vinieran a este país, y que en lo personal eran de una gran riqueza desde muchos puntos de vista. Empezaron por el moral, pero también por el arte de vivir y de convivir con nosotros. A diferencia de los profesores mexicanos que siempre tenían o guardaban las formas y las distancias propias de un académico, ellos nos invitaban a sus fiestas, a sus casas, etcétera, y hacíamos una amistad en que el respeto era muy grande y se mezclaba con el afecto y con formas de reflexión que pasaban de la academia a la fiesta y de la fiesta a la academia. Las 7 tesis aparecieron en un momento en que entraba en crisis muy profunda el populismo. Es decir, es una de las cosas que hay que fijarse en el momento de verlas, de leerlas tantos años después. En el momento en que también entraba en crisis el desarrollismo, aunque era el que parecía sustituir al populismo, pero que heredaba muchas de las ideas de progreso y de integración del indio que las tesis, entre otros trabajos de Roth, pusieron en duda, cuestionaron, haciendo ver que tenían un enorme valor civilizatorio, como dicen los brasileños, las culturas de los pueblos indios. Entonces vino una lucha muy fuerte en que aparecieron otro tipo de problemas en la izquierda revolucionaria o en la stalinista y en las distintas izquierdas en general, y era una lucha fuertísima, ¿no? Por ejemplo, en Perú se dio de una manera dramática, ¿no? Y en que se aparecieron elementos de una violencia intelectual, moral, física, incontrolable, incontrolada, y por otro lado el dogmatismo tremendo de los estalinistas, ¿verdad? Y un pensamiento crítico que se esforzó por superar ese tipo de problemas y por ir al fondo de lo que estaba ocurriendo y que era en gran parte imprevisto, como lo ha sido la mayor parte de la historia que estamos viviendo. Nadie se habría imaginado que iba a tener como última etapa del imperialismo la restauración del capitalismo en los países que se decían socialistas. Eso no, lo dijeron algunas gentes, yo leí algunos, pero incluso yo mismo, que era crítico, los leí con cierto escepticismo, como dice, fue la sorpresa histórica. Ahora, esta que Popper llamaría disconfirmación de todas las ciencias sociales, ¿no? Porque en muchas de ellas sí se había previsto, pero de una manera más bien ideológica, que con fundamentos, ¿no? Este fin, y entre ciertos especialistas sí había trabajos que no pudieron ser publicados en las grandes editoriales, sino en editoriales de Lyon, por ejemplo, me acuerdo de alguno de ellos, pero en que se anunciaba cómo los problemas de la corrupción
de la economía informal, del autoritarismo al que Hannah Arendt llamó totalitarismo porque incluía la forma de pensar, lo cual era inaceptable para muchos de nosotros, ¿no? En ese mismo momento estaban apareciendo en América Latina nuevas formas de plantear la alternativa al capitalismo, al imperialismo, etcétera, y es dentro de ese clima de crisis del populismo, de crisis del nacionalismo, en el que aparece las 7 tesis. Y en las 7 tesis destaca, como en la teoría de Rawls sobre colonialismo interno, destaca una defensa de la cultura de los pueblos indios y de la participación de ellos en la civilización humana, ¿verdad? Entonces, esto era muy importante dentro de un país que pretendía haber superado ya el racismo y que en parte lo había hecho, pero en el que, si ustedes se fijan, hasta hoy hay remanentes de un colonialismo y de un desprecio del hombre blanco. Se pueden, por ejemplo, ver en la televisión donde la mujer mexicana que aparece es predominantemente rubia. Y ni siquiera aparecen con la misma visibilidad las morenas, ¿verdad? Que no son solo muchas en el sur de España y en Europa, en Italia, sino hasta en Suecia se las encuentra uno y muy lindas. Bueno, perdón. Entonces, viene esta defensa de las culturas indígenas muy fuerte, ¿verdad? Y tiene un gran éxito entre los antropólogos progresistas e incluso revolucionarios, etcétera. Y realmente fue un arma muy, muy grande para los campesinos, ¿no? Para los campesinos, sobre todo, que hablaban lenguas indígenas, que era una manera realmente de identificarlos, porque al no referirse a la raza, al no tener esta como punto de referencia, la lengua era muy importante. Es en este clima, ¿verdad?, un poco más amplio, donde se plantea las tesis, y en la mía yo no hablo tanto del problema de la opresión cultural, sino de uno que me interesaba mucho desde mis estudios aquí en el Colegio de México, en donde estudié 2 cosas, pero sobre todo me interesaron: las aportaciones del cristianismo a la emancipación humana, que siguieron y sigo todavía viendo como muy grandes en la evolución de nuestros pueblos, y también los problemas de la explotación del hombre por el hombre y de la enajenación y de la opresión del hombre por el hombre. Y entonces, en mi análisis sobre el colonialismo interno, ustedes van a ver ese énfasis, mientras en el de Rodolfo, por lo menos así lo leo yo, ustedes van a ver un énfasis en la defensa de la cultura de los pueblos indios, ¿no? Hubo unos problemas de interpretación que no se dan en los textos originales ni de uno ni de otro. Algunos textos en el sentido de creer que nosotros éramos indianistas, pero nosotros estábamos tanto contra el indianismo como contra el nacionalismo, y en eso teníamos implícita aquella consigna de Martí que dijo: patria es humanidad. Entonces, los dos participábamos de esa idea, y en esa comunidad de ideas dábamos distintas luchas. Y una muy importante fue para esa de Rohr, porque en la antropología había un predominio de lo que se llamaba la antropología cultural.
Y precisamente en ese terreno, muy fuerte en la antropología, entró él. Ahora, como ya hablé mucho y les había dicho algo del futuro, para el futuro creo que nos deja una tarea Rolf, y es escribir las 7 tesis válidas sobre América Latina. Gracias. Doctor, el doctor González Casanova nos ha contado su parte de la historia. Hay otra parte de la historia que es la suya, de cómo se conocieron, cómo construyeron esa relación de fraternidad intelectual. Sí, muchas gracias, Luis. Gracias, Pablo, y gracias a los organizadores de este evento, muy emocionante para mí y para todos nosotros, yo creo. Efectivamente, hay mucho de qué hablar, ¿no? Del ambiente que hubo en aquellos años en México y en América Latina, cuál es la historia de las ideas, y ahí Pablo González Casanova hizo una referencia muy interesante que se ha discutido a lo largo de los años sobre el uso que ambos hemos hecho del concepto de colonialismo interno, y que luego la gente se preguntaba, bueno, ¿quién lo usó primero, no? Pero qué bueno que Pablo aclaró esto, y efectivamente yo no sabía que C. Wright Mills había mencionado algo así en un congreso, porque mi propia fuente, si bien la recuerdo, fue la lectura de algunos trabajos en Francia, mientras era yo estudiante ahí, sobre el Estado Nacional francés que se va conformando mediante la progresiva colonización de los reinos relativamente independientes, ¿no? Todavía en esa época europea, y entonces salió a relucir el concepto de una colonización progresiva del centro sobre la periferia, no tal vez usando esos términos en aquel entonces, y que me pareció, bueno, pues eso es también lo que hemos visto en México y en América Latina, y de ahí surgió. Entonces, coincidentalmente, más o menos en la misma época, que fue el año de 62, ¿no? Pablo hizo un artículo, yo escribí un artículo que luego fue un capítulo de mi tesis de doctorado, y ahí salió un poco la idea del colonialismo interno, que se ha ido, ha ido extendiéndose en la discusión. Hoy en día ahí se habla de un giro decolonial, de la colonialidad del poder, en fin, son cosas que entran al lenguaje científico en algún momento dado y luego ya no salen de ahí, pero diferentes personas o investigadores los utilizan de distinta manera, y entonces así se van incorporando, digamos, al pensamiento científico. Pero pues yo te había preparado ahí unos textos, el original tenía como 600 páginas, pero ya lo recorté un poquito, y lo primero que se me ocurrió es, bueno, pues famosas 7 tesis, según dicen, bueno, ¿y qué pasa con las demás, verdad? Entonces uno cree que, bueno, en 50 años seguramente deben haberse acumulado muchísimas tesis equivocadas y correctas también, pero que no viene al caso mencionar, ¿no? Pero en el caso de este artículo de las 7 tesis, pues corrió con alguna suerte editorial, porque al poco tiempo de haberse publicado aquí en El Día, que era pues no un lugar académico, es decir, yo no lo entregué a una revista académica, sino con toda intención fue en un periódico para abrir un diálogo con el público. Pero ahí corrió la suerte de que luego se publicó muchísimo, se tradujo a diferentes idiomas, salió como en artículos de revistas especializadas, como capítulos en antologías, etcétera, etcétera. Y entonces uno se da cuenta de que pues tal vez lo que ha escrito no se lo lleva siempre el viento, ¿no? Y eso es muy satisfactorio para una persona que hace un esfuerzo. Pero ¿cuál es la historia intelectual de estas 7 tesis, ¿no?
Ahí yo les podría decir que yo descubrí América Latina siendo todavía estudiante en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en los años 50, haciendo amistad con otros estudiantes y algunos profesores provenientes de países latinoamericanos, quienes nos contaban de los conflictos políticos en sus tierras, de su necesidad de salir al exilio y de sus deseos de volver para participar en las revoluciones que vendrían. De eso se hablaba mucho en los ambientes estudiantiles, ¿no? Y algunos así lo hicieron efectivamente y otros perdieron la vida en el intento, ¿no? Amigos que fuimos que luego desaparecieron en las guerrillas de Centroamérica o de otras partes, ¿no? Y en los trabajos de campo que me tocó hacer en aquellos años, que hice durante varios años, también me acerqué al México indígena, que no conocía yo, siendo estudiante clase mediero, burgués, urbano, ¿no? En la Escuela de Antropología, que también me era desconocido. Entonces, por eso, como dice el dicho, pues ahí me nació la conciencia, un poquito en estos diálogos. Y unos años más tarde descubrí el tercer mundo, siendo estudiante de doctorado en París. Allí conocí e hice amistad con estudiantes de África, los países árabes y de Indochina, quienes me instruyeron sobre las nefastas consecuencias del colonialismo y las luchas de liberación nacional en las que estaban involucrados. En aquellos años observábamos desde París la lucha de liberación nacional de Argelia, por ejemplo, ¿no? Y estas fueron enseñanzas que llevé conmigo cuando fui a trabajar a la invitación de don Pablo González Casanova, que había sido mi maestro aquí en la Escuela Nacional de Economía unos años antes, y me invitó a ir a trabajar al Centro de Investigaciones Sociales de la UNESCO en Brasil, en donde comencé a tener mis primeros contactos directos con problemas de las naciones latinoamericanas, así como participando en múltiples discusiones en torno a la supuesta o llamada realidad latinoamericana y del tercer mundo en conmoción que tanto buscábamos conocer los de nuestra generación en aquel entonces. Permítanme. En nuestro continente, las ciencias sociales, y ya lo dijo don Pablo ahorita, apenas comenzaban a ser institucionalizadas, a lo que debía contribuir precisamente el centro en el que trabajaba yo, así como su institución hermana, la Flaxo. Ante la perspectiva tradicional de inspiración europea, estrechamente vinculada al derecho y a la filosofía, como ya se dijo, comenzó a imponerse la sociología empírica de corte norteamericano, cuyo lenguaje y bagaje conceptual pronto penetraron en el mundo de las ciencias sociales de la región latinoamericana. Disputándose el espacio académico e intelectual, se fortaleció al mismo tiempo el marxismo latinoamericano, vinculado a los movimientos sociales y políticos de izquierda, como ya se ha mencionado. En una época de furibundo anticomunismo, incitado por la propaganda norteamericana, por la Iglesia y por las derechas, el marxismo intelectual se encontraba siempre a la defensiva en las instituciones académicas de aquella época. Ese cóctel, verdadero cóctel de corrientes de pensamiento y acción, me estimularon a revisar críticamente una cantidad de textos que circulaban en los medios académicos con el objeto de formular para mí mismo una visión más estructurada de estas realidades que nos rodeaban y en las cuales nos encontrábamos inmersos. Para ello contribuyó, entre otros, mi participación desde el Brasil en un estudio interdisciplinario
sobre las estructuras agrarias en América Latina, que al poco tiempo se extendió también a México. Dejé mi puesto en Río de Janeiro poco después del golpe militar del 94 contra el gobierno democrático del Brasil y volví a México. El centro donde laboraba fue clausurado por los militares. Aquí me integré al Colegio de México, gracias a Víctor Urquidi, entonces el que organizaba la constitución, la estructuración del Colegio de México, en donde se formó un equipo de trabajo que constituyó el núcleo de lo que luego sería el Centro de Estudios Sociológicos. Y me da mucho gusto ver aquí a varios de los cofundadores del centro que me acompañaron en aquellos años en esa aventura. Durante algunos meses seguí pensando sobre el impacto de América Latina y me animé a escribir algo, sobre todo para aclarar mis propias ideas. Así es como nació este texto de las 7 tesis equivocadas sobre América Latina, que redacté durante un fin de semana. Y el lunes se lo llevé a mis amigos que trabajaban en el diario El Día. En esos años, el pensamiento sociológico estaba dominado por la idea de la modernización y el concepto económico de desarrollo, lo que ya se mencionó precisamente ayer y hoy a lo largo de este seminario, desde las perspectivas que en aquel entonces se tildaban como funcionalistas, y quien en México y en América Latina ya había iniciado una crítica severa de estos enfoques fue precisamente Pablo González Casanova, aquí presente, y a quien sigo considerando desde aquellos años como mi maestro. Numerosos libros, escritos sobre todo por extranjeros, querían hacer caber a México y otros países latinoamericanos en este esquema. Tal como se manejaba, era un modelo superficial, a mi juicio, que como quiera que lo miraba uno, correspondía difícilmente a realidades concretas, observables empíricamente. En cuanto al desarrollo, este concepto fue enterrado hace ya tiempo, ya se mencionó esto aquí, y si bien algunos levantan hoy en día la bandera de un postdesarrollo que no se acaba de definir, otros pretenden sustituirlo con la vieja quimera del crecimiento, que sería medible cuantitativamente con manipulaciones estadísticas y por ello no crea problemas para la imaginación. Con respecto a los pueblos indígenas, que ya mencionó don Pablo también, la idea de modernización junto con la de desarrollo debía corresponder a un proceso de integración nacional, como se mencionó hoy en la mañana en la última mesa de nuestro simposio. El objetivo declarado de la política indigenista continental era la integración nacional. De ahí la importancia que se daba a la antropología, con su énfasis en el cambio cultural, cuyo principal expositor en México en aquel entonces era Gonzalo Aguirre Beltrán, del Instituto Nacional Indigenista y posteriormente rector de la Universidad Veracruzana, y con el cual también me tocó trabajar en los años 50. Desde la perspectiva marxista, seguía predominando una visión clasista y política de las fuerzas sociales, es decir, de los llamados actores sociales. Se hablaba de la burguesía dominante, dividida en dos, la que estaba ligada al capital imperialista y la otra, la nacionalista y progresista. Se colocaban las esperanzas a futuro en la clase obrera organizada, que por supuesto debía ser revolucionaria por naturaleza y vocación, cuyo destino era alcanzar el poder político para desde ahí encabezar la revolución social.
De las clases medias se hablaba poco entre los marxistas, excepto en relación a los estudiantes, quienes de vez en cuando hacían manifestaciones e interrumpían el tránsito. Ese tema fue desarrollado más bien por la sociología de inspiración europea, así como el empirismo norteamericano. En cambio, la población rural recibía creciente atención bajo la influencia de la Revolución China y los partidos maoístas. Y en aquellos años que también vieron el acontecer de sendas reformas agrarias en América Latina, se debatió con afán la importancia relativa de los obreros agrícolas y de los productores campesinos pobres. Algunos críticos nos colocaban respectivamente en el campo de los campesinistas o de los descampesinistas. A mí me tocó estar entre los primeros. En Perú, en Colombia, en Bolivia, en Brasil y en otros países, los movimientos campesinos fueron importantes y algunos efectivamente tuvieron conexión con los grupos revolucionarios, ya lo mencionó también Luis Navarro. En México, aunque aquellos debates se extinguieron, la realidad sigue en pie. Véase si no la lucha de los jornaleros indígenas del Valle de San Quintín en Baja California, a los que se hizo referencia hoy en la mañana precisamente, por un mínimo salario digno, y la resistencia de otros muchos pueblos indígenas contra la expropiación de sus tierras en beneficio de grandes consorcios mineros, agropecuarios o turísticos. Hoy, en el debate nacional, la presencia de los campesinos y las estructuras agrarias ha prácticamente desaparecido, en parte porque su proporción en la población también ha disminuido considerablemente y porque el Estado dejó hace mucho tiempo de dar tierras o apoyo y ni siquiera prestar atención ya a la llamada cuestión agraria, que era muy distinto de lo que sucedió en años anteriores. La clase obrera organizada ya no tiene el peso que tenía en otras épocas, porque hace décadas fue integrada al Estado corporativo. En cambio, la clase media es analizada como una especie de héroe nacional o heroína nacional por su ávido compromiso con la economía de consumo y por lo tanto con las ganancias de las grandes corporaciones transnacionales. Yo veo que si bien esta clase media ha crecido demográficamente, su papel como escudo de las clases dominantes y amortiguador de los conflictos entre clases sociales sigue siendo fundamental. Aunque algunos estudios recientes documentan que la clase media ha bajado varios escaños en la escala de los ingresos y del bienestar, desde que todo cabe en una tarjeta de crédito, bueno, pues ahí está. En aquellos años también se dio el reconocimiento de un fenómeno nuevo en las ciencias sociales, la marginalidad urbana, luego incorporada en el concepto de mercado informal, también ya se mencionó en el simposio, sin el cual México y otros países del continente habrían podido sufrir catastróficas hambrunas, como ha acontecido en países de Asia y de África. El fenómeno de las migraciones obligadas, también mencionadas con mucha insistencia en la última mesa del día de hoy, de hace un rato, las migraciones obligadas o forzadas por la miseria y la pobreza no se había identificado aún en aquellos años, estoy hablando de los años 60, ¿no? O de la década de los 50. En fin, el texto que comentamos, el de las 7 tesis, echa una mirada a una Latinoamérica en plena ebullición,
pero en donde aún se podía tener una visión optimista del futuro, que ya no es el caso actualmente. En plena desintegración que estamos del capitalismo internacional y del rotundo fracaso del Estado Nacional como eje central de estrategias públicas para el bienestar de las grandes mayorías. Algunos ya hablan de crisis de civilización, incluso mi amigo fraternal Pablo. Otros de un fin de época. Yo creo que, Luis, tú has usado ese concepto en algunas cosas que has escrito, pero sin saber cuál podría ser la etapa siguiente, ¿no? Eso es lo que está pasando. Más preocupante aún son las predicciones cada vez más fundadas sobre la catastrófica crisis ambiental. También se habló de eso en el simposio, ¿no? Creada precisamente por ese nombrado capitalismo que amenaza la sobrevivencia de la humanidad misma tal como la conocemos. Referencia principal de los últimos días, la encíclica papal de Francisco. Por supuesto, no habíamos llegado todavía a la era de la información y al mundo seductor de las redes sociales. Tampoco se habían aún adueñado de los procesos políticos los capos del crimen organizado en contubernio con las cúpulas del poder y de la economía. En años recientes, muchos amigos y colegas se han dedicado a repensar América Latina a la luz de nuevos enfoques teóricos y metodológicos, como también de datos empíricos distintos y en constante movimiento. En una discusión sobre intelectuales y expertos en relación con las políticas públicas, un estudio de Flaxo, que se ha dedicado precisamente y publicó 3 gruesos volúmenes sobre repensar América Latina, a uno de los cuales me tocó contribuir. Y este informe, no el mío, pero en alguna parte dice lo siguiente, me permito citar brevemente. A la vez que se han relegado las grandes ideas redentoras, tanto para pensar como repensar América Latina, el riesgo de la creciente especialización, se refiere a la especialización en las ciencias, en el ejercicio de las ciencias sociales, es el surgimiento del conocimiento endógeno, a partir de la cual el rol esencial de los académicos consiste en echar luz sobre las decisiones en manos de tomadores con respecto a las opciones posibles, ¿no? Ese es el peligro que muchos científicos sociales vemos en la estructuración académica de nuestras disciplinas actualmente y su manera de ser controlada por las burocracias y los evaluadores y los que dan los presupuestos, etcétera, separar la actividad científica de los procesos de tomas de decisión, que era precisamente lo que se decía hace mucho tiempo, hace 70, 80 años. Las ciencias sociales van a servir para darles a los decisores realmente la verdad, para que los decisores puedan tomar las decisiones. Bueno, los decisores siguen tomando las decisiones y las ciencias sociales siguen pensando que tienen algo que decir, por eso estamos aquí. Yo no veo de otra. En fin, déjenme, ya hablé demasiado, déjenme saltarme ahí unas partes. Bueno, iba yo a citar a mis amigos de Flaxo, pero tendremos tiempo en la tarde. En la tarde podemos hacer esto. Bueno, en fin, no, lo que se ve en estos esfuerzos es que y hay un manifiesto que salió en Claxo en un grupo de trabajo hace apenas unos meses, que se llama Por una nueva imaginación social y política en América Latina. Un manifiesto firmado por muchos científicos sociales de varios países, incluso algunos
mexicanos, tal vez esté alguno de ellos presente aquí ahora, y en que dicen, a diferencia de lo que acabo de relatar, y cito el manifiesto que salió publicado en una revista de Claxo hace algunos meses: la clase convertida en un fetiche secuestró los debates intelectuales de América Latina durante varias décadas, pero hoy observamos con preocupación que el descentramiento, ahí las palabritas parecen alemán, el descentramiento y la desestabilización como agente prioritario ha conducido a una amnesia de la misma y a minimizar su potencia teórica. Sigue el manifiesto. Unas palabras más de los colegas que se dedicaron a escribir este documento, se los recomiendo, búsquenlo en la página web de Claxo. En nuestros mundos académicos se percibe la reemergencia de una asepsia cientificista que pone el énfasis en la productividad, los índices y otras formas de cuantificación, como si tales mecanismos validaran las sospechas de una abstención respecto de las políticas de la teoría y los procesos de transformación social. En sus antípodas se erige una epistemología populista que idealiza los sujetos sociales, abdicando el análisis situado de sus contradicciones y legitimando, otra palabrita, descontextualizadamente. ¿Qué les parece? Legitimando descontextualizadamente el habla de los subalternos. Bueno, ahí les van unas ideas básicas que hay que pensar. Pero es evidente, hablo yo otra vez, permítanme, pero es evidente que no basta con analizar o lamentar el presente. La vieja preocupación de los revolucionarios de siempre, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Nos acompaña también en nuestros quehaceres académicos. El mismo grupo de trabajo de Claxo al que acabo de hacer referencia, preocupado por una visión integral de América Latina, concluye su manifiesto diciendo: necesitamos confluir y enredarnos con todos aquellos que desde las movilizaciones sociales y las organizaciones políticas, las instituciones universitarias y las diversas formas de producción de conocimiento, trabajan cotidianamente para desestabilizar las certezas de lo inevitable, del cinismo paralizante, en aras de ampliar las fronteras de lo pensable, de lo decible, de lo que es dado hacer y transformar. Bueno, ahí tenemos un tema para otro seminario. ¿Qué quiere decir todo esto? Yo me pasé algunos minutos pensando qué quiere decir esto y dije, no, se los voy a dejar, se los voy a dejar a ustedes. Los complicados temas de la desigualdad y del desempleo, la próxima escasez de agua a nivel mundial y la de los recursos naturales, el aumento notable de los refugiados económicos y políticos en muchas partes del mundo, dicen las estadísticas de la ONU, casi 60 millones de personas hoy en día son refugiados, ¿no? Más que en cualquier otro momento después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De los cuales además nadie quiere ocuparse. Requieren de respuestas globales que ni los organismos multilaterales, ni los estados nacionales, ni las cúpulas financieras y económicas parecen querer tomar en serio. ¿Qué hacer? Queda la sociedad civil. En aquellos años, me hablo de los 50s y 60s, en aquellos años poco se hablaba de los pueblos en movimiento, aunque
Luis Navarro, Hernández Navarro, nos acaba de recordar que hubo movimientos importantes en México precisamente en aquellos años 60 que influyeron en muchos de nosotros, ¿no? Aún se pensaba mucho en aquel entonces en las vanguardias políticas y las élites revolucionarias como factores esenciales para el cambio. Estas, las vanguardias o las autoproclamadas vanguardias y autoproclamadas élites, proliferaban a lo largo del continente. Con entusiasmo saludábamos la Revolución Cubana y con tristeza veíamos cómo otros intentos igualmente liberadores fracasaban con altos costos humanos. Mientras yo vivía en Brasil, observaba con interés los avances de las ligas camponesas del noroeste, a quienes los militares luego aplastaron de un golpazo. Posteriormente me encontré con su carismático líder, Francisco Julián, en su exilio en Cuernavaca, preparando una biografía de Emiliano Zapata. Muchos buscaban vías alternas en las alianzas políticas, los frentes de lucha, los populismos, ya se mencionaron. Otros ponían su fe en los caudillos carismáticos que iban y venían. La historia latinoamericana de medio siglo está esparcida de intentos fallidos, de otros mundos posibles que aún no logran realizarse. Hacia fines del siglo pasado, causó impacto mundial, pues ya se mencionó aquí en el seminario, el movimiento zapatista en Chiapas, acompañado por la emergencia de resistencias indígenas en otros países que aún no se vislumbraban medio siglo antes. La consigna 5 siglos de olvido movilizó a los movimientos emergentes indígenas desde las conmemoraciones del sesquicentenario de la invasión europea en 1992. Las autonomías indígenas, de las que se habló también hoy en la mañana, han sido reclamadas con creciente insistencia, ahora acompañadas del nuevo discurso sobre los derechos humanos. En 50 años, con esto termino, puede decirse que ha surgido una nueva sociedad civil en América Latina, cuyo pleno potencial de acción aún es difícil de vislumbrar. Por otra parte, es claro que sin la participación de la sociedad civil no podrá haber cambios profundos, sobre todo en una etapa en la que se manifiesta cada vez más el desencanto de la población con los simulacros de democracia partidista que las clases dominantes han logrado imponer en todas partes, especialmente en nuestro país, para su propio beneficio. Espero que, Pablo, todavía me toque la oportunidad alguna vez de escribir un texto sobre las 7 tesis correctas con las que América Latina ha logrado liberarse en el siglo XXI. Y si yo no lo haré, lo harán ustedes. Gracias. Una es para hacer una aclaración, como de costumbre, ¿no? Rodolfo, sin apellido, dijo que yo defendía la tesis de la crisis de la civilización. Mi amigo Darcy Ribeiro, que ya falleció, hizo un análisis espléndido del problema de la crisis de la civilización y creo que se da una crisis, pero la crisis más profunda que hay y de la que he estado hablando durante mucho tiempo es la crisis terminal del sistema capitalista mundial. Una crisis terminal, y ahí voy a terminar, en la que América Latina tiene el proyecto liberador más avanzado de la humanidad y que viene no de nuestra raza o de
nuestra biología, sino de nuestra historia, que empezó, fíjense ustedes, en la Universidad de Córdoba, por la parte de España que nos viene. Y era una universidad donde hablaban y daban cátedra los judíos, los musulmanes y los católicos. Y es el origen de la Inquisición que yo me pasé estudiando aquí, junto con los herejes y junto con la teología, y que me permite ahora hablar con mis amigos de la teología de la liberación o con los herederos de los mismos, que son hermanos y compañeros de lucha. Y esa es una lucha real, con fuerzas reales, muy grandes, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Y Noam Chomsky ya ha dicho que es aquí, en este territorio del mundo, donde se encuentra el proyecto de liberación más avanzado. Y es cierto, el proyecto de liberación más avanzado se encuentra en Cuba y se encuentra en la Lacandona. Y hay que estudiarlos muy a fondo porque esos son los proyectos que van a mover la historia en la que ustedes van a vivir. Miren ustedes, una de las cosas que hay que aprender es a respetar las ideas de los demás. Eso es fundamental. El que no sabe respetar las ideas de los demás tiene un pobre futuro y un triste vivir. No puede uno vivir pensando que uno siempre tiene la razón y que solamente uno, porque ya ahí se acabó todo. Entonces, lo que es transmitido a ustedes en esta reunión es justamente una amistad fraternal entre dos personas que en algunas cosas coinciden y en otras no. Y yo no voy a aceptar la provocación abundando en el asunto mucho, porque si no, esto ya en lugar de parecer un homenaje va a terminar pareciendo lo contrario de un homenaje. Dentro de nuestra cultura, el pensamiento único es la forma de respetar al otro. En el pensamiento nuestro y en el del colegio y en el que yo aprendí, yo soy educado en esta institución, es el de respetar el pensamiento del otro, pero en saberlo criticar también en todo lo que se pueda.